En el principio, antes de que el tiempo tuviera nombre, solo existía el vacío. Y entonces, una voz resonó en la oscuridad, diciendo: hágase la luz. Y la luz se hizo, separando el día de la noche. Así comenzó la majestuosa sinfonía de la creación. En 6 días, el universo tomó forma. Los cielos se extendieron como un vasto dosel azul. Las aguas se juntaron para formar mares y océanos, y la tierra seca emergió, lista para recibir vida. Pronto, la vegetación cubrió el paisaje y los mares se llenaron de criaturas de todo tipo. El aire se pobló con el canto de las aves y la tierra con el movimiento de bestias grandes y pequeñas. Pero al ver que Adán estaba solo, Dios creó a una compañera para él, Eva, formada de su propia costilla. Vivían en perfecta armonía, caminando con Dios en la frescura del día. Tenían solo una regla: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero una serpiente astuta sembró la duda en el corazón de Eva. Él le susurró promesas de sabiduría y poder, tentando su curiosidad. Eva comió del fruto prohibido y le dio a Adán, quien también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron, sintieron vergüenza y se escondieron de Dios. En su desobediencia, rompió la comunión perfecta que tenían con su Creador. Como consecuencia, fueron expulsados del Edén, condenados a una vida de trabajo y sufrimiento, y la muerte entró en el mundo. Así comenzó la historia de la humanidad, una historia de anhelo y redención. Siglos después, en un mundo que se había alejado de su Creador, Dios eligió a un hombre llamado Abram, que vivía en la ciudad de Uruguay. Le hizo una promesa increíble: deja tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, rebautizado como Abraham, obedeció a pesar de su avanzada edad y de que su esposa Sara era estéril. Confió en la promesa divina. Emprendió un largo viaje hacia una tierra desconocida, la tierra de Canaán. Su fe fue puesta a prueba una y otra vez, pero se mantuvo firme. Milagrosamente, Sara concibió y dio a luz a un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. La fe de Abraham fue probada de la manera más extrema cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, pero en el último momento, Dios proveyó un carnero en su lugar, reafirmando su pacto. El linaje continuó a través de Isaac y su hijo Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar con un ángel. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. La historia de Israel da un giro dramático. Una hambruna devastadora obligó a Jacob y su familia a mudarse a Egipto, donde uno de sus hijos, José, a quien habían vendido como esclavo, se había convertido en un poderoso gobernador. Los israelitas prosperaron en Egipto, pero con el tiempo, un nuevo faraón que no conocía a José ascendió al poder. Temeroso del creciente número de hebreos, los esclavizó brutalmente. Durante 400 años, el pueblo clamó a Dios por liberación, y Dios escuchó su clamor. Eligió a un hombre llamado Moisés, un israelita criado en la corte del faraón, para ser su libertador. Después de huir al desierto, Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y le ordenó que regresara a Egipto para liberar a su pueblo. Con la ayuda de su hermano Aarón,
Moisés se enfrentó al faraón. 10 plagas devastadoras cayeron sobre Egipto, culminando en la muerte de los primogénitos. Solo las casas de los israelitas, marcadas con la sangre de un cordero, fueron salvadas. Finalmente, el faraón cedió. Moisés guió a su pueblo fuera de Egipto, pero el faraón cambió de opinión y los persiguió. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, el pánico se apoderó de ellos, pero Moisés, por mandato de Dios, levantó su vara y las aguas del mar se dividieron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Cuando el último israelita llegó a la otra orilla, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al ejército egipcio. Liberados de la esclavitud, los israelitas comenzaron su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Fue un viaje arduo, lleno de pruebas y murmuraciones. 3 meses después de su salida de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí. Allí, en medio de truenos, relámpagos y una espesa nube, Dios descendió sobre la montaña. Moisés subió para encontrarse con él y recibió la ley, un código moral y civil para guiar a la nueva nación. El corazón de esta ley eran los 10 mandamientos inscritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Este fue un momento crucial, el establecimiento de un pacto formal entre Dios y la nación de Israel. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Sin embargo, la fe del pueblo flaqueó rápidamente. Mientras Moisés estaba en la montaña, construyeron un becerro de oro y lo adoraron, rompiendo el pacto casi tan pronto como se hizo. A causa de su incredulidad y desobediencia, la generación que salió de Egipto fue condenada a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que una nueva generación estuviera lista para entrar en la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a su fiel ayudante, Josué, bajo su mando. Los israelitas finalmente cruzaron el río Jordán y comenzaron la conquista de Canaán, la tierra prometida. La primera ciudad en caer fue la formidable Jericó, cuyas murallas se derrumbaron al sonido de las trompetas y los gritos del pueblo de Israel. Durante varios años, Josué lideró al ejército en una serie de victorias, repartiendo la tierra entre las 12 tribus. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un período oscuro conocido como el tiempo de los jueces sin un líder central. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo cayó en un ciclo repetitivo. Se apartaban de Dios y adoraban a los ídolos de las naciones vecinas. Como consecuencia, Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. En su angustia, el pueblo clamaba a Dios, quien levantaba un libertador, un juez, como Gedeón, Débora o Sansón, para rescatarlos. Después de un periodo de paz, el ciclo comenzaba de nuevo. Esta era de inestabilidad duró varios siglos, demostrando la necesidad de un liderazgo más constante y justo para unir a la nación. Cansados del caos y queriendo ser como las demás naciones, el pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel que les diera un rey. Aunque Samuel les advirtió sobre los peligros de una monarquía, Dios accedió a su petición. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre alto y apuesto, pero cuyo corazón finalmente se desvió de Dios. Dios entonces eligió a un nuevo rey, un joven pastor llamado David, conocido por su valentía al derrotar al gigante Goliat. David se convirtió en un rey amado y unificador, conquistó Jerusalén, la convirtió en su capital y llevó allí el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Bajo su reinado, Israel alcanzó su máximo esplendor militar y territorial. David fue un hombre conforme al corazón de Dios,
Pero no fue perfecto. Su pecado con Betsabé trajo consecuencias dolorosas a su familia y a su reino. A David le sucedió su hijo Salomón, a quien Dios le concedió una sabiduría sin igual. Salomón cumplió el sueño de su padre al construir un magnífico templo en Jerusalén, un lugar permanente para la adoración a Dios. Durante su reinado, Israel disfrutó de una era de paz, prosperidad y esplendor arquitectónico sin precedentes. Sin embargo, en su vejez, los muchos matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría, sembrando las semillas de la futura división. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam rechazó el consejo de los ancianos y prometió gobernar con mano dura. Como resultado, las 10 tribus del norte se rebelaron y formaron su propio reino, el reino de Israel, con Jeroboam como su rey. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino de Judá en el sur. Así, la nación unida se dividió. La historia de los dos reinos es en gran medida una historia de declive espiritual. A pesar de que Judá tuvo algunos reyes justos, ambos reinos se sumieron cada vez más en la idolatría y la injusticia social. Durante este tiempo, Dios levantó a los profetas, hombres como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías. Su misión era llamar a los reyes y al pueblo al arrepentimiento, advertirles del juicio venidero si no cambiaban sus caminos y recordarles las promesas del pacto de Dios. Desafiaron la corrupción, defendieron a los pobres y oprimidos y proclamaron un mensaje de esperanza y futura restauración. Pero sus advertencias fueron en gran parte ignoradas. Finalmente, el juicio llegó en el año 722 a.C. El reino del norte, Israel, fue conquistado por el poderoso imperio asirio y su pueblo fue deportado y dispersado. Más de un siglo después, en el 586 a.C., el reino del sur, Judá, cayó ante los babilonios. Jerusalén y su glorioso templo fueron destruidos, y la élite del pueblo fue llevada al exilio en Babilonia. El exilio en Babilonia fue un periodo de profundo duelo y reflexión para el pueblo judío. Lejos de su tierra y de su templo destruido, se aferraron a su fe y a las promesas de los profetas de que un día regresarían. Y esa promesa se cumplió. Unos 70 años después, el imperio babilónico fue conquistado por los persas y su rey, Ciro el Grande, emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra natal. Liderados por hombres como Zorobabel y Esdras, un remanente regresó a Jerusalén. Su primera tarea fue monumental a reconstruir el templo. A pesar de la oposición y los desafíos, el segundo templo fue finalmente completado, aunque no con el mismo esplendor que el de Salomón. Más tarde, bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruyeron las murallas de Jerusalén, restaurando la seguridad y la identidad de la ciudad. El Antiguo Testamento concluye con el libro del profeta Malaquías. Él habla a un pueblo que ha regresado físicamente a la tierra, pero cuyos corazones a menudo siguen lejos de Dios. A Malaquías reprende su apatía espiritual, pero también termina con una nota de esperanza. Profetiza la venida de un mensajero que preparará el camino y la llegada del sol de justicia, que traerá sanidad en sus alas. Deja al lector en un estado de expectación, esperando el próximo capítulo de la gran historia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más historias fascinantes.